Versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Ocupen su asiento un ratito, unos momentos, y vamos a tratar de desarrollar ese tema, hermanos, que me pareció a mí importante y es importante para todos, porque muchos tenemos conceptos malos acerca de la medicina o acerca de acudir a un médico. Amén. Ese tema le puse por título Dios y la medicina. Amén. ¿Por qué? Porque se cree mucho que al hacerlo es por falta de fe. Cuando tú acudes al médico y tú eres cristiano, ¿qué te dicen? Ah, no, es que te falta fe, por eso vas al médico. Y otros dicen, oh, porque no es de Dios. Hasta muchos han dicho que es del diablo ir al médico. ¿Cuántos dicen eso? ¿Verdad? Entonces, muchos han dicho, no, no es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. Eso no es la voluntad de Dios. Tienes que orar mucho, tener fe y ayunar, etc. Pero, hermanos, a veces el cuerpo necesita medicina. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque no todo es diablo, tampoco todo es medicamento, pero todo es Dios. Amén. Pero quiero que entiendan algo en esta tarde. Amén. Que muchos tenemos esos conceptos errados porque no leemos la Biblia. Por ejemplo, hay una religión que se llama Testigos de Jehová. Ellos no hacen transfusión de sangre. Amén. Porque para ellos es pecado, según por lo que dice Levíticos, que la sangre es el alma. Entonces, si a ti te dan una transfusión, es la propia alma que te están pasando. Entonces ellos no lo hacen y mucha gente ha muerto por no hacer transfusiones de sangre. Amén. ¿Por qué? Por ignorar la palabra de Dios. Amén. Por eso es bien importante, iglesia del Señor, que nosotros conozcamos esto. Porque Jesús jamás dijo que no era malo ir a acudir a un médico. Incluso aquí lo dice, 9:12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos, escuche bien y ponga mucha atención ahí, los sanos, usted que está sano, no necesita de médico, ¿sí? ¿Quiénes son los que lo necesitan? Los enfermos. Ajá. Entonces, hermanos, Jesús jamás se negó a decir o a estar en contra de la medicina. Amén. Entonces, Él mismo dijo y reconoció que los enfermos necesitan de médico. Él no condenó el acto de acudir a los médicos ni los tratamientos del mundo. Tanto que hay un registro, o muchos registros, de un médico que escribió un evangelio y el libro de Hechos. ¿Quién creen que fue? Lucas. Ahí está, en Colosenses 4:14, si gusta buscarlo, ahí aparece un médico. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Pues obviamente Lucas. Y el libro de Hechos, pues Lucas. Amén. Y Lucas era un médico. Amén. Y usted dirá, caray, yo esa no me la sabía. Pues por eso les repito, hermanos, que siempre es importante estudiar la palabra de Dios. 4:14. Vean lo que dice. Os saluda Lucas, el médico amado. O sea, todavía era médico, pero era amado por el apóstol Pablo. Amén. Porque Pablo le escribe a los colosenses esta carta. Y estaba Lucas al lado de él, que era médico. Y él dice, os saluda también Lucas, el médico amado, y Demas. Ese es otro. Amén. Y así empiezan las salutaciones. Pero ahí nos está recalcando que Pablo, el apóstol Pablo, iba siendo acompañado de un médico. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Pablo fue acompañado en todos sus viajes misioneros por Lucas. Y entonces yo lo que entiendo y el Espíritu Santo nos hace ver es que acudir a un médico no es malo. Amén. No es del diablo, no es que te esté faltando fe, no es que no tengas fe, no es que no creas en Dios. Ahora vuelvo a recalcar otra cosa. El hecho de que yo venga a enseñarles esta pequeña reflexión no quiere decir que estoy minimizando a Dios, amén. Porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso, ¿sí o no? El Dios que tenemos es un Dios milagroso también. Es un Dios que resucita a los muertos. Es un Dios que hace lo imposible posible, ¿sí o no, iglesia del Señor? Entonces, no estoy minimizando a Dios en este aspecto, amén.
sino estoy dando a entender que el cristiano debe tener un equilibrio en su vida, amén. Porque muchos ya se están muriendo y no van al doctor, amén. Y se están ahí tirados ahí y no van al doctor y se mueren. ¿Y qué pasó? Llegan al cielo y le dicen al Señor, ¿por qué no me sanaste? Porque no era mi voluntad sanarte. Por eso puse los medios para que tú fueras sano por medio de un médico o por medio de los medicamentos, y tú no quisiste. Amén. Entonces, por eso, hermanos, hay que entender esto, hay que ver esto. Ir a un médico no es malo. Malo es no acudir al médico y empeorar en ciertos casos. Y aquellos que no acuden, no es que les falta fe. Recuerden que hay niveles de fe. A ver, vamos a ver. El pastor que está aquí, ¿usted tiene fe, sí o no? Yo no sé cuánto sea el nivel de fe que tenga el hermano. La hermana, el hermano, los de allá atrás. ¿Cuánto tienen fe? Mi madre. Cada quien tiene diferentes niveles de fe, sí o no. Pero tú no puedes obligar al hermano o a la hermana a creer si ella, su fe es abajito que el tuyo. Y muchos decimos, no, es que vas a sanar, créelo. Y queremos obligar a la gente, pero ¿qué pasa? La otra persona no lo cree. Y la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se llegan a Dios crean que les hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, para acercarse a Dios necesitamos fe, ¿sí o no? Entonces, si a mí me falta fe y a mí me están obligando a creer o a algo, hermanos, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me está faltando fe. Pero si yo tengo esa fe suficiente y no voy al médico porque creo que Dios me va a sanar, créame que va a suceder. ¿Por qué? Por tu fe. Porque así le dijo al Señor, conforme tu fe será hecho. ¿Sí o no? Entonces, ahí va a depender de la fe y del nivel de fe que tengamos cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí me van entendiendo o no? ¿O ya se salieron? Entonces, también la Biblia dice, ¿tú tienes fe? Tenla para contigo mismo. Porque lo que no es de fe es pecado. Por ejemplo, si a mí me obligan a creer en algo, vamos a creer que, vamos un ejemplo, no estoy exagerando, sanar, pero yo no tengo esa fe suficiente y entonces para mí se me vuelve pecado porque no estoy creyendo en Dios. Como le pasó a esa persona en tiempos de Jesús, que tuvo que decirle a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Porque a esa persona le faltaba fe. Pero aquellas que se acercaban a Jesús, muchas de las personas tenían fe, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba? Sanaban inmediatamente y algunos gradualmente. Pero hoy en día, hermanos, a algunos nos ha faltado esa fe, que es necesario tenerla, pero a algunos, los que les falta fe, a veces si no tienes esa fe suficiente, puedes estar tentando a Dios si no vas a un médico. Y el Señor dice en su palabra que no tentarás al Señor tu Dios. Y decirle, yo no voy al médico, tú me vas a dar. ¿Qué te parece? Y te aferras a eso y al ratito te empeoras, incluso a lo mejor se mueren y resulta que, pues imagínate por no ir al médico. Amén. Cuando Dios puso a los médicos, ¿quién le dio la inteligencia al hombre? ¿Satanás? ¿Quién le dio la inteligencia al hombre? ¿Buda? ¿Confucio? ¿Mahoma? ¿Los grandes iluminados? No, hermanos. ¿Quién creó la raza humana? ¿Quién creó la raza humana? Dios, ¿sí o no? Incluso creó a Lucifer antes de ser Satanás. Entonces, hermanos, si Él, hermanos, creó esto, entonces, Iglesia de Cristo, necesitas también a veces acudir al médico. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. Entonces, cuando la persona se le obliga, o a tu hermana, si tú tienes fe, tenla para contigo mismo. Qué bueno, hermano, gracias a Dios por tu fe. Pero si tu hermana o tu hermano no tienen suficiente fe y tú lo estás obligando, lo estás forzando a no ir, puede que empeore y si se muere te pueden culpar a ti. Amén. O te puedes quedar con la conciencia mal, entonces será peor, te vas a sentir culpable, vas a decir, mejor le hubiera dicho que hubiera ido al médico. Amén. Pero si tú tienes mucha fe, úsala para ti y para los demás. Amén. ¿Sí o no? Porque Dios creó seres inteligentes, ¿sí o no? O creó seres
que no conocen. No, Dios creó seres inteligentes con habilidades de crear la medicina y aprender a sanar nuestros cuerpos. Por eso los médicos y la medicina son los medios de los cuales Dios proporciona sanidad y recuperación. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Si no, entonces, si así fuera, entonces no hubiera médicos, no hubiera nada de lo que hay hoy. Pero gracias a Dios que a través de ellos, por la inteligencia que Dios le dio, incluso, hermanos, cuando ellos operan o entran al quirófano, yo tengo esa experiencia, ellos se ponen alrededor, el cirujano, todos los médicos, los que sean enfermeras, enfermeros, se unen así, se toman de la mano y empiezan a orar, poniendo, ¿qué cosa? En las manos de Dios la cirugía que van a hacer. A Cristo sea la gloria, porque ellos reconocen que ellos no pueden hacer todo, ellos tendrán conocimiento, pero el que puede hacer la obra se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, acudir al médico no minimiza a Dios para nada, al contrario, tú te mejoras y ¿qué pasa? ¿Verdad? Acudes a la iglesia, sirves a Dios, te vas a predicar, andas de aquí para allá porque tienes fuerzas. Por ejemplo, las vitaminas, cuando nos faltan en el cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Qué se echa usted? ¿Verdad? Pues se toman las vitaminas y ¿qué pasa? Se siente bien, anda bien y órale, vamos a darle duro, ¿sí o no? Pero ¿y si no? Está todo debilucho en la cama, no va a querer venir al culto. Y luego incluso muchos vienen a dormir porque les falta vitamina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Están así cabeceando. ¿Por qué están así? Porque les falta algo en el organismo que no está, ahora sí que como dicen por ahí, carburando bien. Amén. Pero cuando estás sano, ¿cómo te sientes? Oh, hermano, te alabas a Dios, bendices al Creador, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, los que tenemos problemas emocionales, ¿cómo nos sentimos? A veces tristes, a veces arriba, a veces abajo, a veces para acá, para allá, y no queremos ni alabar, no sentimos nada. Pero si Dios pone un medio en que te traten, ya sea con hierbas o medicamentos, de repente te recuperas, te sientes bien, ¿sí o no? ¿Y qué haces? Empiezas a alabar a Dios, empiezas a glorificar al Señor, le sirves al Señor como debe ser. Entonces son los medios que pone Dios para proporcionar, sanidad y recuperación, ¿sí o no? Pero muchos que han hecho, han desechado las medicinas o medicamentos y se dedican a orar por sanidad y está bien. Yo no digo que está mal, pero si tú tienes fe, hazlo. Pero si no, iglesia del Señor, te vas a hallar tentando al Señor tu Dios. Y no es por ahí, amén. Ahora, pero si Dios, otra cosa, Dios es soberano, ¿sí o no? Pero si Dios no quiere sanarte milagrosamente, ¿qué vas a hacer? Y quiere hacerlo por medio de un medicamento. ¿Le vas a agradecer al doctor o le vas a agradecer a Dios? Pues a Dios, hermano, porque le dio la inteligencia al hombre, ¿sí o no? Decirle gracias, Señor, por darle la inteligencia a tal doctor o a tal médico que inventó esta medicina. Ahora yo tengo recuperación y sanidad. ¿Sí me van entendiendo? Si vamos entendiendo la lógica de esto, para no decir, ay no, porque muchos han dicho eso. Yo he escuchado, hermano, yo no voy al médico porque es del diablo. ¿Cómo va a ser del diablo si Dios creó el mundo? Bueno, al ser humano. Amén. Entonces todo sería del diablo, hasta tu ropa que te estás poniendo ahorita, hasta la corbata. Muchos dicen que la corbata es la lengua del diablo. Así he escuchado de hermanas. Pues imagínense, entonces ya no me va a poner corbata, ¿no? Que el pantalón de mezclilla, que las faldas, que las camisas, los sacos, etcétera. La ropa lo hacen los homosexuales. Entonces, ¿por qué usted se lo pone? Entonces todo es del diablo. ¿Ya ven dónde hemos caído? Cuando no leemos la palabra de Dios. Y Jesús le dijo a los judíos, San Juan 5:39, no lo busque, escudriñad las escrituras porque a vosotros, ¿qué dice? Porque a vosotros, o sea, Él da testimonio de mí, dice el Señor. Entonces hay que entender esto, hermanos. Si Dios no quiere sanarte milagrosamente, lo va a hacer por medio de un medicamento. Pero si tú te aferras, adelante, tenla para contigo mismo la fe. Pero si tú no la tienes, entonces estás forzando la voluntad de Dios y te puedes hallar tentando a Dios. Y eso sí es pecado, porque Satanás lo hizo, sí o no, en el desierto. Quiso tentar al Señor, sí o no. A ver, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, sí o no. ¿Y qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios.
Yo sé que lo puedo hacer, tengo el poder, ¿sí o no?, de convertir estas piedras en pan, pero no voy ¿a qué? A caer en tu juego, Satanás. Porque lo único que quieres es que yo demuestre si soy Dios o no. Pero yo lo sé, dijo el Señor, yo sé quién soy. Y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y se fue fuera Satanás. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es grande y poderoso. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Entonces, hermanos, tentar a Dios no es bueno, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces es importante, iglesia del Señor, que usted equilibre todo esto, ni acá ni allá, sino ser cristianos equilibrados. Amén. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a suponer yo me enfermo. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Orarle a quién? A Dios, y decirle, dame dirección, Señor. Si es tu voluntad sanarme, sáname milagrosamente. Y si no, pon los medios para que yo pueda ser sanado. ¿Y qué pasa a veces? Cuando oramos, a veces el Señor nos sana, y gloria a Dios, ¿no? Y testificamos del poder de Dios y le damos la gloria al Señor. Pero pasa a veces que el Señor no obra en ese momento y nos da los medios para ir a un médico, y ese médico encuentra la solución, porque no todos lo encuentran, ¿sí o no? Hay a veces que estás busque y busque, ya fuiste casi por todo el mundo buscando médicos y no encontraste sanidad, como le pasó a la mujer de flujo de sangre, ¿sí o no? Ya había acudido a todos los médicos y a poco sanó. ¿Qué pasó? Hasta que tuvo fe. ¿Y qué pasó? Dijo, voy a tocar a Jesús, aunque sea su manto, y seré sana. ¿Cómo se llama eso? Fe. ¿Y qué sucedió con ella? Pues fue sanada, bendito sea el nombre de Dios, después de 12 años sufriendo ese flujo de sangre. Entonces, son cosas que tenemos que ir equilibrando, ¿amén? Ir equilibrando como cristianos. Dios puede sanar milagrosamente, pero también puede usar medios para que nosotros sanemos, ¿sí o no? Por ejemplo, nosotros no podemos vivir sin comer, ¿o sí? Tenemos que comer. ¿Y a poco usted va a decir eso es malo? No. Malo es las chatarras que nos echamos en el cuerpo. Bueno es, por ahí dicen, come frutas y verduras, ¿sí o no? Saludable. Entonces, Dios no está en contra de ¿qué? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos bíblicos, ¿eh? No crean que yo me aviento a predicar cosas que no estén en la Biblia. Porque si es así, entonces yo me bajo, hermanos. Amén. Yo les voy a dar muchos ejemplos bíblicos, pero nada más lo van a anotar. Amén. Nada más van a anotar los textos bíblicos, después lo van a leer en sus casitas. Amén. Bueno, entonces Dios no está en contra de la medicina. Amén. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, esto. A ver, hermano Ramiro, usted que tiene coche, ¿verdad? ¿A dónde llevas tu coche si se descompone? ¿O esperas milagrosamente que Dios lo haga? Y no estoy descartando el poder de Dios, ¿eh? No vayan a tomármelo a mal, porque hay mucha gente que va a decir, ay no, este pastor ya está loco lo que está diciendo. No, ¿a dónde lo llevas? Al mecánico. ¿Dónde llevas una bicicleta rota o algo, se le cayó la cadena, etcétera, lo que haya pasado? O una gotera de tu casa, ¿esperas que Dios tape la gotera de tu casa? No, ustedes díganme. Ya ves, ya se empezaron a reír. ¿Quién lo hace? Pues eso nos toca a nosotros y toca a la gente, especialidad en eso. Dios hace cosas más grandes, hermanos. Dios entra en lo sobrenatural. Cuando ya las cosas ya son imposibles, es cuando entra mi Dios, aleluya. Cuando a veces ya no hay solución, ¿sí o no? Cuando te dicen se acabó, hasta el doctor dice se acabó, ya no hay solución para ti. ¿Y qué hace el Señor? Amén. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado así? ¿Qué hace el Señor? Que lo sana milagrosamente, ¿sí o no? Y dices, wow, Dios sanó un cáncer, Dios sanó el SIDA, la diabetes, etcétera, ¿sí o no? Pero es cuando Dios quiere, porque no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene. ¿Ya entendieron esa expresión de Dios? No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, esos son los ejemplos más claros. Entonces, espera que Dios lo haga, o como le digo, o lo llevas a que alguien lo solucione. El problema, hermanos, es esto, te digo. No estoy minimizando a Dios, el poder de Dios, porque Él es grande y poderoso. Amén. Y hace cosas imposibles, pero es importante saber y en qué momento usar las medicinas. ¿Sí o no? Por ejemplo, mi madre es un claro ejemplo. Ella tiene mucha fe. Yo siento que tiene el don de fe. Una de tantas, ella sufría de presión alta. Presión, no depresión, presión alta. Entonces ella decía, no, ni las medicinas me hacen.
Ya, ¿para qué me las tomo? Mejor me voy a poner a orar y que Dios me sane. Y hoy ella no tiene presión alta. Y están sin medicamentos. Pero Dios así lo quiso, ¿sí o no? Pero en algunos no va a ser igual. Pero todos queremos. No, hermanos. A ver, en la Biblia registra que Jesucristo no sanó a todos, ¿o sí? Mire, en Galilea o en Nazaret, donde él vivió, dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de la gente. Porque no le creían. Entonces, a veces Dios no puede obrar si no hay fe. Amén. Y a veces también Él no quiere sanar así, sino diferente manera. Pero finalmente el que lo hace es Jesucristo. ¿Sí o no? Porque Él es el Dios de la gloria y el que dio inteligencia a los seres humanos. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos bien. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos. Dios y la medicina. Entonces tenemos que acudir a un médico y también saber en qué momento orar y pedirle a Dios sanidad. Quiero que vayamos a unos textos, pero que, hermanos, usted nada más lo apunte porque son muchos. Amén. Vamos a ver cómo se curaban entonces en aquellas épocas. Primer punto, vendajes, Isaías 1:6. Apúntenlo nada más. Los voy a esperar porque si no nos vamos a tardar con este tema. Se usaban vendajes para curar a las personas. Entonces ahí quiere decir que había médicos que curaban a la gente. ¿Sí o no? Isaías 1:6. Segundo, se usaba aceite. Santiago 5:14. Se usaba aceite, fíjense bien. El aceite también sirve para curar ciertas enfermedades. Amén. Aceite, Santiago 5:14. Vino en Lucas 10:34. O sea, también se usaba el vino. ¿Y el vino como para qué, hermano pastor? ¿Como para qué serviría el vino? No para embriagarse nada más. Pero el vino servía para algo. Y ahorita lo vamos a ver. No sé si se acuerdan de Timoteo. ¿Qué malestares tenía Timoteo? Estaba malo del estómago. ¿Y qué le aconsejó el apóstol Pablo? No bebas de aquí en adelante agua. ¿Sino qué? Bebe un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. O sea que no nada más era el estómago, eran muchas cosas. Pero el vino sanaba o curaba ciertas enfermedades. Y no me refiero al vino que embriaga, sino el jugo de uva que se usaba con los judíos. Amén. Porque al rato usted va a decir, no, pues me voy a ir a la cantina, entonces me voy a ir a tomar, porque por ahí ya estaba pensando el hermano eso, ¿no? Entonces me voy a ir a emborrachar, voy a hacer esto, voy a cantar las del Chente Fernández, de qué manera te olvido, y entonces me voy a poner feliz porque dice que el vino cura. Más bien te da locura, no te cura. Pero yo me estoy refiriendo al vino que se usaba en tiempos antiguos, en tiempos de Jesús y más atrás. Amén. Jugo de uva. Amén. Entonces ahí lo dice en Lucas 10:34 si lo quiere ver. También se usaban hojas para sanar a los enfermos. O sea, es algo medicinal. Ezequiel 47:12. Ahí apúntenlo nada más. Les vuelvo a repetir, lo van a leer en su casita y van a ver, hermanos, lo que estoy diciendo. Y si no lo entendieron, me hablan y se los explico. Amén. Ezequiel 47:12, hojas para sanar. Por ejemplo, hay un producto aquí que usa nuestra hermana, no lo voy a promocionar porque imagínense, acá los que nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Nuestra hermana Oralia, ¿verdad? ¿Qué ocupa usted, hermana, para darle a la gente? O sea, que ahora sí que tome algo saludable, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Está hecho a base de hierbas. Fíjese. ¿Y para qué sirven, hermanas? ¿Para ponerte mal? No. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se regenere, ¿vieron? ¿Y eso es malo? ¿Es del diablo? No, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que ir equilibrando las cosas. Por eso este tema se llama Dios y la medicina. O sea, Dios no está en contra del medicamento, ni el medicamento en contra de Dios. Amén. Vamos, ese 47:12, las hojas también se usaba. Jeremías 8:22 también se usaba bálsamos. ¿Qué es un bálsamo? Pues es como una pomada, ¿no? O sea, alguien tenía heridas o alguien se cortaba, etcétera, no sé qué tanta cosa, y se usaba para curar a las... Casi siempre decimos los predicadores, nos tardamos unos 10 minutos más, ¿no? Primera de Timoteo 5:23, ¿quién lo puede leer? ¿Quién trae Biblia? Yo lo quiero corroborar, hermanos, porque nunca se va a predicar. A lo mejor el agua le estaba haciendo daño. Pero el apóstol Pablo le da fíjense bien,
un tratamiento, se puede decir, médico a Timoteo. Y le dice, ya no bebas agua, sino usa, ¿qué? Pero no estaba tomando, apenas iba a tomar el vino, hermano. Sí, pero si uno está crudo, dice la leyenda que no puede tomar agua. Exacto, puede ser. Pero el asunto es que le está recomendando algo, ¿sí o no? Porque para el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, no era malo. Le dijo, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Vean, estaba enfermo del estómago. Entonces era un tratamiento médico. Y de tus frecuentes enfermedades. No nada más era el estómago, sino tenía frecuentes enfermedades. O sea, cada rato se enfermaba, se parecía al pastor Max. ¿Ya entendimos o le sigo? Entonces, hermanos, hay que entender esto. Esa fue la receta o el tratamiento que hizo que Timoteo estuviera bien. Por eso, mire, vamos a hacer esto ya para terminar. Por eso es bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer antes de acudir al médico? A ver. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Correr al médico primero o a Dios? Primero orarle a Dios y después acudir. ¿Sí o no? Porque hay a veces que prefieres ir al médico primero y ¿qué pasa? No encuentras la solución. Te vas con otro igual, sigues con otro y sigues en las mismas. Pero primero ora, después del Señor dile, pon los medios donde yo vaya, Señor, y donde encuentre el médico indicado para que cure o sane mi enfermedad o esta enfermedad que yo tengo. ¿Y creen que Dios no lo va a hacer? ¿Sí lo va a hacer o no lo va a hacer? Así es. Así es, hermanos. Entonces hay que entender estas cosas. Vamos adelante. Por eso es orarle a Dios, pedirle dirección y que Dios ponga los medios. Y no es ser como hizo Asa, segunda de Crónicas 16:2. Ese sí lo quiero que lo vean. 16. ¿Cuánto llevo, Pastor Rodolfo? Tenemos tiempo, ¿verdad? 16:12. Segunda de Crónicas 16:12. Ahora sí estoy en contra del tiempo. Este hombre se llamaba Asa. ¿Y saben por qué murió? Alguien me va a decir, ahí está, pastor, ahí está ese texto. Entonces usted está mal. Él por ir a los médicos se nos murió. Por andar buscando primero al médico, él se murió. Pero ¿por qué? A ver, ahí es donde tenemos que explicarles a la iglesia por qué Asa murió por acudir a los médicos y no buscar a Dios. Pues ahí lo dice, hermano. Es más claro que el agua la Biblia. Amén. A ver, búsquenlo. Segunda de Crónicas 16:12. ¿Ya lo tienen? ¿Lo quiere leer, hermana? Para los que no trajeron Biblia, ahí les recomiendo que se compren una. Aleluya, no es cierto. ¿Se pone de pie, hermanita? 16:12. Fuerte. Dice Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Así está bien. Ahí puede leer toda la historia cuando usted quiera. ¿Y qué pasó con Asa? Pues se murió. ¿Pero por qué? Porque dice que buscó a los médicos. Pero el problema no es que haya ido a los médicos. El problema es que no buscó a Dios primero. ¿Ya vamos entendiendo? O sea, entonces primero está Dios y luego los médicos. Amén. El error de Asa fue primero ir a los médicos y después a Dios. Pero ya no pudo buscar a Dios porque se nos murió. ¿Sí o no? Se enfermó gravemente y ¿qué pasó? De los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Entonces, ¿qué había en el corazón de Asa? Pues no le interesaba a Dios, no creía en Dios, no quería servir a Dios. A lo mejor no era cristiano, vamos a decirlo. Amén. No servía a Dios, por eso no le buscó. ¿Cómo le va a buscar a alguien que no quiere servir? Por eso mejor acudió a los médicos y finalmente murió. Amén. Entonces nosotros como cristianos que conocemos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente a Dios. Por eso es clara la Biblia, hermano. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Y lo demás vendrá, o sea, la medicina, el doctor, los medios, la sanidad, dinero, prosperidad, economía, trabajo. Lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre de Jesús por su santa palabra. ¿Sí o no? Entonces, este se enfermó porque no buscó primero a Dios, sino al médico. Y el error no es que no haya ido al médico, sino no buscó al Señor. Amén.
Y buscó mejor al médico y no que se interesaba en saber de Dios. Entonces, para concluir, hermanos, oremos primero poniendo todo en las manos del Señor y luego vamos al médico y todo va de la mano de Dios. Y Dios nos ayude siempre a hacer y cumplir su voluntad y no tentar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña palabra. Amén. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias.